Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición del ciclo de conferencias Hacemos Barrio. En alguna ocasión, para los que son fieles, el público fiel a este ciclo de conferencias, en alguna ocasión hemos comentado que para avanzar como personas, para avanzar como sociedad, es muy importante estar informados, tratar de conocer, adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar, si es posible, algunas habilidades que nos permitan tener esto que se denomina pensamiento crítico para resolver problemas que se nos vienen en el día a día e incluso para ser más creativos. Esto lo podemos aplicar a centenares de situaciones o de cuestiones que nos surgen en nuestra vida diaria. Con la enfermedad, digo todo esto porque con la enfermedad en concreto, con el cáncer, que es de lo que hoy vamos a hablar, estamos mucho más que acostumbrados a convivir. Es cierto que hay muchas personas a las que se niegan, ¿no?, a tener esta información, quizá por el miedo, pero es todo lo contrario. Lo que hay que tener es toda o el mayor número o la mayor información posible. Bueno, yo creo que no hay ni una sola persona, quizá de los que estemos aquí, que no tengamos a alguien a nuestro alrededor que haya sufrido o que en estos momentos, bueno, pues esté sufriendo esta enfermedad, tenga cáncer. Y como bien apunta nuestro protagonista, al que le agradecemos de todo corazón que nos acompañe esta tarde y que ahora después se lo presentaré, cada época tiene su enfermedad y el cáncer quizás es la enfermedad de nuestra época, de nuestro entorno. Es una de las primeras causas de muerte y además configura o determina ya nuestra forma de vivir y muchas de las cuestiones, como decía antes, que se nos plantean en el día a día. Bien, con nuestro protagonista, con el catedrático de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de Albacete, José Martínez Pérez, conoceremos cómo es el conocimiento o el reconocimiento sobre esta enfermedad, cómo estimula o frena el desarrollo de actuaciones que determinan nuestra forma o nuestra manera de conducirnos frente a ella, experimentando emocionalmente o también generando actuaciones para reducir sus efectos indeseables. Bueno, es muy pero que muy interesante esta conferencia. Gracias, como decía al principio, por estar aquí y por dedicarnos además este rato de tu ajetreada agenda, que sabemos que es así. Bueno, se lo voy a presentar, como les decía al principio. José Martínez Pérez es catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete, es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Fue decano de la Facultad de Medicina de Albacete entre los años 2008 a 2021. Su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la historia de la medicina, dirigiéndola principalmente hacia el estudio del modo en que la medicina opera como factor modulador de los procesos de exclusión social. Recurrió para ello al análisis de cuestiones como el crimen, la enfermedad mental o los accidentes de trabajo. Bueno, es autor de más de 120 publicaciones entre libros, revistas y también capítulos de libro. Actualmente es investigador principal en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo título es Lucha contra el cáncer y cambio sociocultural en España, entre el miedo y la esperanza. Bueno, me parece un abordaje interesantísimo y de verdad que es una de las conferencias que, hablando con mucha de la gente que nos sigue, tenían muchísimas ganas de que llegara este día para poder escucharla y aprender un poquito más. Por supuesto, damos las gracias a nuestro coordinador de este ciclo de conferencias, a Virgilio Cencerrado, y le agradecemos estos regalos que semana tras semana nos hace, hoy otro más. Regalos para toda la ciudad de Albacete,
para que podamos aprender y conocer mucho más. Por supuesto, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, a la FAVA, y al Ayuntamiento de Albacete, a través de su concejalía de participación real y efectiva, que son las entidades que apoyan, que colaboran en este ciclo de conferencias, junto a la Diputación de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Por supuesto, gracias a todas y cada una de las personas que hoy estáis aquí. Vamos a agradecer especialmente a estos alumnos y alumnas del ciclo formativo, nos decía, de radioterapia y farmacia del Instituto de Educación Secundaria Albasit. Bueno, pues gracias. Esperamos que os guste, que os pique el gusanillo y que nos acompañéis en alguna ocasión más. Y bueno, ya saben que para todas aquellas personas que no nos siguen en directo, lo pueden hacer, incluso muchas lo están haciendo, que no nos siguen aquí, nos pueden seguir en directo vía streaming, porque todas estas conferencias, todas las semanas, se emiten en directo y animamos, además de saludar, animamos a todas esas personas a que nos dejen sus preguntas, dudas, comentarios, y después Virgilio las trasladará a nuestro protagonista. Y al finalizar la conferencia también les animamos a que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues la puedan formular. Bien, por mi parte nada más, vamos ya a escuchar a Pepe, a José, y nada, agradecerles de nuevo su presencia y vamos a recibirle con un fuerte aplauso, ¿cómo no? Bueno, yo quería comenzar, naturalmente es obligación, agradeciéndoles su presencia en este foro que para mí es un poco extraño. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en otros espacios y cuando me plantearon me planteó Virgilio, al que le tengo que agradecer enormemente que cuente conmigo para darme esta oportunidad de cambiar de escenario a la hora de presentar mi trabajo o algunos resultados del trabajo que estamos desarrollando, pues tuve dudas que se disolvieron, debo decirlo, cuando me habló de un ciclo que lleva por título Hacemos Barrio, ¿no? Yo de joven era un chico de barrio, ¿no? Participé en actividades de la asociación de vecinos y fueron para mí unas experiencias formativas que han quedado marcadas en mi vida y que, claro, cuando Virgilio me habló de que eran charlas en un barrio para gente, pues no me pude resistir a arriesgarme, diría, a dar una charla de estas características. Espero haber acertado con el tono, es difícil para mí, pero bueno, creo que podré hacerles accesibles la información que quiero transmitirles y que ya en gran medida, pues María José, a quien le agradezco la presentación que ha realizado, pues les ha adelantado a ustedes. Se trata de familiarizarles con una determinada cuestión, la perspectiva que desde la historia de la medicina aplicamos al estudio de la medicina, que es nuestro objeto, y de los problemas de salud y enfermedad desde una perspectiva social, es la que nosotros aplicamos para, en este caso, tratar de mostrarles de qué manera el cáncer es el resultado no solo de un hecho biológico, como es una enfermedad, ¿no? Lo que nosotros vivenciamos y experimentamos como cáncer está teñido por quiénes somos, el contexto en el que vivimos, qué es lo que sabemos sobre el cáncer, cómo reaccionamos frente a él. Es evidente que no es lo mismo el cáncer en España que el cáncer, no sé, en Kenia, ¿no? Pero tampoco es lo mismo el cáncer en España que en Estados Unidos. En España, en este momento, se dan unas determinadas circunstancias sociales, tenemos un determinado contexto histórico que moldea el cáncer, que contribuye a transformarlo, a que se nos presente de una determinada forma, de tal manera que, por ejemplo, los españoles no reaccionamos en gran medida como los norteamericanos cuando sentimos la amenaza del cáncer. Tenemos una protección a través de un sistema colectivo de asistencia que nos garantiza un tratamiento muy eficaz. El sistema colectivo de asistencia de España es magnífico, cuenta con unos profesionales de primer orden y tiene otra característica que también es muy importante, es gratuito. De tal manera que eso no pasa en otros países, no pasa en Estados Unidos. Y los estándares de asistencia que tenemos en España, las infraestructuras de las que disponemos, no son las mismas, desde luego, que la que hay en Marruecos, ¿no? Porque no pueden ser.
Y eso es lo que a nosotros nos interesa poner de manifiesto, cómo existe todo este juego en torno a una enfermedad de tal manera que la caracteriza, ¿no? Hay que también comentar otro aspecto que yo creo que es significativo desde nuestra perspectiva y que para la charla que voy a plantear tiene mucha relevancia. Lo ha comentado María José, nosotros consideramos que cada momento histórico tiene una enfermedad característica. Unas lo son a un plazo mayor de tiempo, como por ejemplo la tuberculosis, que dominó el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y otras como el cáncer, que por una serie de circunstancias empiezan a adquirir notoriedad. El cáncer, por las razones que les voy a comentar, desde prácticamente comienzos del pasado siglo, empezó a penetrar en nuestras vidas, en la vida de los europeos, también de los norteamericanos, de una manera muy notable. Y en ese sentido, uno de los elementos esenciales, de los elementos fundamentales para que eso se produjera, ha sido el conocimiento científico. El conocimiento que empezó a generarse en torno al cáncer permitió que cambiara nuestra manera de mirarlo y que por primera vez, como comentaré, se percibiera la posibilidad de que esa enfermedad, que se consideraba hasta entonces mortal de necesidad, generara en nuestro contexto y en las personas que vivían en ese contexto la sensación de que era posible combatirlo o por lo menos, en un término que se utilizaba en la época, controlarlo. Evitar que su efecto sobre la población fuera mortal. Esas expectativas de las que ahora me ocuparé son las que a mí me interesa generar, ya que una gran parte de la charla, o el objetivo fundamental de la charla, tiene que ver con lo que les comento aquí, explorar la manera en que el saber que circulaba, saber científico, pero también un saber profano, un saber de las personas en general que no son científicas, esos saberes acerca de qué es el cáncer, cuál es su naturaleza, cuál es su origen, cómo opera en el organismo para hacernos y causarnos el daño que nos hace, se ve condicionada por una serie de factores que hacen que sea algo más que una mera enfermedad biológica. La definición de la salud de la Organización Mundial lo dice claramente. La salud es un proceso biológico, psicológico y social. Y es que lo psicológico, lo social y lo biológico se integran en la enfermedad para que ésta haga el tipo de efectos que hace. Y podemos reducir los efectos biológicos de una enfermedad actuando a través de lo social. Eso es lo que ocurrió con el conocimiento y en los aspectos en los que ahora les pondré de manifiesto. En primer lugar, el contexto social, político, económico, la forma de concebir esa patología. ¿Qué es esto que llamamos cáncer? La manera de contemplar la enfermedad por parte de los médicos, que eso es fundamental y va a ser muy relevante en relación con la charla, el contenido de la charla que les voy a narrar hoy. Las formas de organización, cómo nos organizamos socialmente para combatir y reaccionar frente a aquello que consideramos una amenaza. Y por último, y no poco, las emociones que se despiertan en la población. Las emociones que tenemos en este momento en el cáncer no son las mismas que se tenían a finales del siglo XIX. Cuando a una persona a finales del siglo XIX le diagnosticaban un cáncer, se le caía el mundo encima. Ahora mismo, por una serie de razones, fundamentalmente el desarrollo científico, tecnológico, pero también el esfuerzo social que se ha realizado, colectivo, el cáncer ha cambiado la perspectiva que teníamos acerca de él. Nos ha cambiado a nosotros la perspectiva del cáncer a través de todas esas actuaciones colectivas. No ha sido solo un esfuerzo de la medicina o de la tecnología, ha sido un esfuerzo social, de todos los ciudadanos apoyando y empujando pues a través de, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, captando recursos económicos, especialmente en España a partir de la década de los 50,
ha permitido que estemos en unas condiciones, desde luego, incomparablemente superiores a las que existía a finales del siglo XIX en torno al cáncer. Bueno, esto es un poco lo que va a ser el objetivo. Y ahora les voy a comentar algo sobre la metodología. Nosotros en ciencias sociales, en las ciencias sociomédicas, utilizamos el análisis de un caso. Nos referimos a un momento concreto que tomamos como un modelo experimental, para poner en juego ahí aquellos aspectos teóricos que plantean compañeros o que planteamos de cara a hipótesis que hay que constatar, o cómo circular esas hipótesis en torno a los hallazgos que vamos haciendo y contrastándolas. Yo les comentaré, y en un momento determinado de la charla les hablaré cuáles son esas líneas teóricas que seguimos en el análisis de esta charla, pero básicamente lo que nos interesa sobre todo, y nos vamos a concentrar, es en el conocimiento sobre la naturaleza del cáncer en España en la década de los años 40. ¿Por qué nos pareció importante este momento? Pues porque es básicamente un periodo muy relevante de nuestra historia. Habemos un momento en el que estamos saliendo de la guerra civil. Hay que construir una nueva España, y las dificultades que hay para eso van a hablarnos de prioridades, por ejemplo. ¿Qué lugar se reservaba el conocimiento científico? Yo luego lo comentaré, me voy a focalizar sobre todo en esto. Es muy evidente que, por ejemplo, los aspectos económicos son relevantes, pero a mí me interesaba mucho más, porque eso, bueno, cae por su propio peso. Si no hay dinero, no hay conocimiento. No se puede investigar, mucho menos investigación científica, que es costosa y exige muchos recursos. Pero me interesaba y nos interesaba, y yo solo voy a transmitir a ustedes otros aspectos, como son la manera en que los propios médicos reaccionaron frente a la construcción del conocimiento científico. ¿Qué es lo que había que hacer con ese conocimiento? ¿Cómo manejarlo? Y de esa forma condicionando lo que sabemos o lo que dejábamos de saber sobre el cáncer. Vamos a hablar, por tanto, de conocimiento, sí, pero también de desconocimiento. Porque ese desconocimiento no es porque no se sepan las cosas, es a veces porque no nos interesa saber esas cosas. Y esa es una cuestión que les trataré de poner de manifiesto a lo largo de la charla de hoy. Para llegar a los años 40 y ver en qué contexto estábamos, hay que remontarnos un poquito más atrás para entender qué es lo que había pasado con el cáncer. A mediados del siglo XIX, una serie de hallazgos que, sobre todo, no es Virchow el único, pero sí es el más relevante, trabajando sobre la estructura del cuerpo humano, trabajando con las células, porque las teorías entonces rondaban la idea de que la constitución elemental del cuerpo humano eran las células, eligió trabajar con un modelo experimental que era el cáncer. Le ofrecía una posibilidad notable. Las células del cáncer se reproducían con mucha rapidez, y observando aquello llegó a otras conclusiones. El cáncer, básicamente, esta es una imagen suya de un tumor de mama, con las células reproduciéndose muy deprisa. Virchow estableció en esta obra, que es de capital importancia para la historia de la medicina, el planteamiento de una patología celular. Esas estructuras del cuerpo humano podían enfermar, y cuando enfermaban alocadamente producían cáncer. El cáncer, por tanto, empezó a ser interpretado como un desorden de las células. Y eso tenía una serie de ventajas. En primer lugar, el cáncer se ubicaba en aquella lectura de que no había enfermedades generales, sino que estaban localizadas. Si tenemos una enfermedad localizada, las posibilidades de actuar sobre ella son más cómodas. Lo que nosotros ahora llamamos una enfermedad sistémica, valga por caso el lupus eritematoso diseminado, tiene un complicado alcance, un complicado tratamiento. Pero si tenemos una lesión localizada en un punto, como en ese momento empezaba a ser interpretado el cáncer, existían ya entonces estrategias suficientemente útiles como para poder ser utilizadas. La primera era, naturalmente, la posibilidad de que considerara la célula como un peligro. Si tú tienes una célula cancerosa, rápidamente se empezó a interpretar
que se reproducía con mucha facilidad y que dañaba todo el organismo. A partir de un determinado momento, mucho más, cuando se empezó a conocer, que fue muy temprano, el concepto de metástasis, claro, la idea fue que no había que dejar llegar el cáncer a esta situación, a la de una metástasis, porque entonces ya se habría distribuido por todo el organismo y no estaría tan localizado. ¿Qué ventaja tenía que el cáncer quedara localizado? Pues que podíamos actuar con ella mediante una estrategia como es la cirugía. Si tú tienes un cáncer pequeñito localizado en un punto y lo extirpas, no se ha podido metastatizar. Lo hemos erradicado y las posibilidades de curación, por lo menos teóricamente, se planteaban como posibles. Esto generó un optimismo importante entre los médicos y muy especialmente entre los cirujanos, que concibieron la cirugía exerética como una posibilidad que por primera vez empezaba a ser realista de cara a combatir el cáncer. Esta estrategia sigue en vigor, naturalmente. Si tú operas, quitas un cáncer en una época inicial, temprana, tienes muchas posibilidades de curarlo. Por eso, como comentaré ahora, el diagnóstico precoz empezó a ser concebido como una de las herramientas fundamentales para controlar el cáncer. La otra estrategia que empezó a plantearse fue la farmacoterapia, la posibilidad de diseñar fármacos capaces de dirigirse frente o contra esas células, respetando naturalmente a las células normales y que acabaran con ellas. Esa estrategia terapéutica que fue contemplada, y veremos luego, comentaré a un autor que se distinguió en este trabajo, aunque no, su éxito y el premio Nobel no se lo dieron por trabajar con las células cancerosas. Veremos que que en medicina se empezaron a llamar las balas mágicas, es decir, un fármaco capaz de actuar sobre una célula, envenenándola, destruyéndola y dejando al resto del organismo intacto. Era una nueva posibilidad que se empezó a plantear al identificar a las células como las portadoras del cáncer. Y por último, también la siguiente estrategia terapéutica fue a partir de los hallazgos fundamentalmente de los esposos Curie en torno al radio. Con la radioterapia y la rentgenoterapia se empezó a comprobar que producían cáncer, pero también ayudaban a curarlo. Y de esa forma, combinando estas estrategias terapéuticas, se empezó a plantear la posibilidad de curar el cáncer. Una cuestión fue muy relevante también, era, naturalmente, como les digo, el tratamiento. Se habían descubierto los primeros cancerígenos. El primero aparece, es el hollín de las chimeneas, lo descubrió un inglés a finales del siglo XVIII, pero muy pronto se empezaron a añadir otros cancerígenos, es decir, sustancias que producían cáncer en animales de experimentación. De tal manera que la estrategia preventiva pasaba entonces por evitar esos cancerígenos. Ya se empezaron a poner en marcha algunas actividades en este sentido, sobre todo en los espacios laborales. La protección con máscaras para evitar polvos, evitar venenos, todo eso se empezó ya a poner en marcha como una estrategia de actuación que se completaba con la que fue de mayor importancia, el diagnóstico precoz, que se dirigía a toda la población. Esta situación, como les digo, estimuló la aparición. El cáncer era en ese momento y se vendía como una enfermedad curable, con la condición sobre todo de que las personas acudieran a tiempo, acudieran pronto. Y eso naturalmente pasaba por establecer en la sociedad de comienzos del pasado siglo unas estrategias que siguen funcionando. La propaganda sanitaria. Con la propaganda sanitaria era posible llevar a cabo una estrategia de mentalización de la población para que estuvieran alerta, que fuera la población misma la que se mantuviera alerta y ante cualquier sospecha de que podían tener cáncer acudieran al médico, lo cual era una cuestión complicada, como veremos al final de esta charla.
Se abrieron una serie de campos de investigación para generar conocimiento, la anatomía patológica, es decir, las alteraciones morfológicas anatómicas, la patogenia, que es la manera en que esas células operan dentro del organismo para producir la enfermedad o se genera esa enfermedad en las propias células, lo cual es como luego comentaré, una investigación muy compleja, porque el cáncer no es una enfermedad, y de eso se empezaron a dar cuenta muy rápidamente. En cuanto empezaron a estudiar la naturaleza, no era lo mismo un cáncer de mama que un cáncer cerebral. Los mecanismos de producción empezaban a mostrarse diferentes. En fin, la patogenia del cáncer fue un problema. Otro ámbito en el que, como les acabo de comentar, se abrió la investigación era en el estudio de los cancerígenos. Había sustancias y sustancias que se iban incorporando por su capacidad de producir cáncer. Y también un campo que inicialmente, pero con poco éxito, se desarrolló fue el de la búsqueda de sustancias anticancerosas. Es decir, se abren unas nuevas vías para el trabajo de los científicos porque reciben mucho apoyo social. La ciencia, como muestra este sello francés de los años 20 del pasado siglo, se veía como el factor fundamental para poder contener el avance de ese monstruo de las 7 cabezas que se consideraba el cáncer. De tal manera que el empuje hacia el apoyo a la ciencia, sobre todo de las sociedades de nuestro entorno sociocultural, en las europeas y norteamericanas en concreto, fue en ese momento muy notable, muy notable. Tan notable como que se expresó en una serie de cuestiones que tenían que ver con un hecho fundamental. Va a haber un avance en el apoyo a la ciencia porque las estadísticas en ese momento mostraban que el cáncer iba en ascenso, que cada vez había más cáncer. Se empezó a considerar una enfermedad del progreso, una enfermedad de las sociedades industrializadas, que empezaba a ocupar espacio frente a otras enfermedades, en especial las infectocontagiosas, con las que competía a la hora de captar recursos para la investigación. Se empezó a manejar como un problema social, luego me ocuparé de eso porque es la manera en que se enfoca en España sobre todo, y se empezó a plantear la organización de la lucha contra el cáncer como un trabajo colectivo, ¿no?, de muchas fuentes. Todas las sociedades estaban preocupadas con el crecimiento del cáncer por razones que luego comentaré, no solamente porque se moría mucha gente, sino por las consecuencias económicas fundamentalmente que eso tenía para una sociedad. Y se empezaron a plantear distintas estrategias de lucha. Eso empezó a cambiar el paisaje de las sociedades europeas. El cáncer estaba empujando hacia la creación, por ejemplo, de centros de investigación específicos para el cáncer. En España el Instituto Nacional del Cáncer se crea en 1922, aunque hay otro centro previo, no muy bien dotado, pero la idea ya estaba con anterioridad. Naturalmente, instituciones asistenciales específicas para tratar a los cancerosos empiezan a brotar. Sobre todo se inicia en Gran Bretaña, Alemania, Francia, pero España se incorpora muy rápidamente. Ya en la década de los 10 tiene un centro específico para tratar a personas cancerosas y se genera, y eso es muy característico, ligas contra el cáncer. Digo que es muy característico porque muestra las ligas contra el cáncer. Se generan en todos los países, pero muy rápidamente se unen para un trabajo común. De tal manera que hay un esfuerzo, no solo de un país, sino que es toda una organización internacional la que se pone a trabajar en torno al cáncer. El cáncer se está transformando. Ya no es el cáncer del siglo XIX, una enfermedad mortal con la que hay mucho silencio, sino que ahora hay mucho ruido en torno al cáncer. Interesa que haya ruido contra el cáncer porque hay que hacer, entre otras cosas, educación sanitaria. A la gente hay que enseñarle lo que es el cáncer, para que esté alerta de tal manera que conozca el cáncer y pueda dirigirse a los médicos en cuanto aparece la más leve sospecha o tengan la más leve sospecha de que pueden padecer esta enfermedad. En ese sentido también se le suma la propaganda, emisiones radiofónicas de la época, la prensa continuamente está llamando la atención sobre la importancia de estar alerta frente al cáncer y esas organizaciones internacionales que cobran un auge tremendo. De hecho, por ejemplo,
España va muy avanzada. Se elige España, Madrid, como el lugar en el que se va a celebrar el primer Congreso Internacional de lucha contra el cáncer. El primer Congreso Internacional de Cáncer donde están juntos investigadores científicos, sociales, políticos, personas comunes. Todo el mundo se reúne en Madrid para hablar y discutir sobre el cáncer en el año 33. Esa situación empieza a ser muy notable, como les digo, en todos los países, pero empiezan también a surgir una serie de acontecimientos en nuestra historia y en la historia de Europa que van a introducir algunos elementos que estas perspectivas las van a frenar. En España, la guerra civil va a marcar una ruptura con nuestro pasado y con buena parte de las tradiciones que se habían gestado, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, y el cáncer pues está metido en esa dinámica, y vamos a ver cómo también se va a ver afectado. Se establece, no obstante, es decir, hay una decidida actuación por plantear la lucha contra el cáncer, porque el cáncer es contemplado como un problema muy serio por las autoridades del nuevo Estado que surge después de la Guerra Civil, pero vamos a ver que la manera de hacerlo va a condicionar el desarrollo del conocimiento en torno a él. Había habido una interesante actividad investigadora en España en torno a este proceso patológico, pero las cosas van a cambiar por las razones que vamos a comentar en este periodo de posterioridad a la guerra, inmediatamente posterior a la guerra civil. ¿Qué conocimiento existía sobre el cáncer en la década de los años 40? Pues básicamente lo hemos comentado, pero eso no impedía que uno de los autores, ya muy tempranamente, un médico, Nebot, que era Martínez Nebot, que fue el director de la sección de bioquímica en el Instituto Nacional del Cáncer, planteara un desafío a la sociedad española de su tiempo, de los años 40, planteando que el cáncer era el gran enigma que queda por descifrar a nuestra noble ciencia, la medicina. Reconocía las limitaciones. A medida que se iba sabiendo más sobre el cáncer, surgían más dudas, más preguntas, de tal manera que, como vamos a ver, los científicos estaban un tanto descorazonados con este planteamiento, con los avances que habrían llegado a un momento, consideraban que estaban como parados. Esta situación de los propios científicos que se plantean en estas obras se focalizaban sobre todo a varias cuestiones. En primer lugar, la gran pregunta: ¿qué es realmente el cáncer? Sí, sabemos que hay una alteración celular, pero ¿qué significado posee eso? ¿Cómo se producen esas alteraciones? ¿Cómo van cambiando su patogenia? Pero también, ¿cómo se inician? ¿Por qué una célula en un momento determinado se transforma, se vuelve loca, se empieza a reproducir anómalamente, sin parar? Esos eran problemas que tenían. Y por último, naturalmente, el otro gran problema eran los medios que había para luchar contra él. Eran medios que sí, que toda la investigación que había en torno al tratamiento estaba fracasando, al tratamiento médico, no el quirúrgico. Bien, estas dudas nos llevan a plantear, fijaos la actividad, esta es una actividad solamente entre el 1940 y 1950, no alcanzan a verlo, y no tiene esa finalidad la transparencia, sino solo mostrarles que hay 17 tesis doctorales nada más en España en prácticamente 2 décadas. 17 tesis doctorales sobre el cáncer, de las cuales, y esta es una diferencia, que por eso pongo la transparencia, solamente una trata de investigación básica sobre el cáncer. El resto es investigación clínica. ¿Este método quirúrgico va mejor que este otro para tratar el cáncer de mama? O, como es este trabajo, cuál es la anatomía patológica del cáncer de pulmón. Son temas completamente distintos. Desde luego, estos interesan mucho a los clínicos,
papel de tal fármaco en el tratamiento del cáncer de colon. Eso interesa a los clínicos, naturalmente, y es más fácil de hacer. El trabajo básico sobre el cáncer se va a perder. Se va a ir reduciendo por una serie de razones que a nosotros nos interesaba investigar, no tanto, como veremos, por las que son más obvias, sino sobre todo que por qué hay esta reacción por parte de los médicos. ¿Por qué los médicos no se interesan por investigar sobre la naturaleza del cáncer? Sí, se preocupan sobre cómo tratarlo, si esta intervención quirúrgica va mejor o peor, o este fármaco se ha mostrado de alguna manera útil en el manejo del cáncer. Pero la preocupación por entender el cáncer y a través de eso sentar las bases de su tratamiento no existía en España en ese momento, ni en Europa, ni en Norteamérica. En 1950, al final del periodo de este decenio que hemos seleccionado, había un abrumador número de datos, en opinión del director del Instituto Nacional del Cáncer, pero eran confusos. Nos produce confusión y desánimo que esto le está poniendo palabras a una dinámica que se produce mucho en la ciencia, lo que ahora se llama la sobreinformación. Te pierdes al final. Cualquiera que haga una búsqueda bibliográfica sobre un tema científico en este momento se va a ver sobrepasado. No podemos gobernar la cantidad de bibliografía que se genera en torno a un determinado asunto. Y eso ya estaba pasando con el cáncer en la década de los años 40. Quien se quería interesar, y él naturalmente, era el director del Instituto Nacional del Cáncer, de Oncología, en ese momento se llamaba así, Instituto Nacional de Oncología, se sentía abrumado por ese exceso de información que agobiaba y hacía desfallecer a aquellas personas que trabajaban en torno al cáncer. Eso nos lleva a plantear una duda. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y la ignorancia? Eso era un elemento, es un elemento que a nosotros sobre el que nos interesa indagar, porque bueno, parecería que en gran medida el conocimiento, bueno, siempre se ha dicho que sobre todo el conocimiento científico es algo que los científicos crean en sus laboratorios, son gente que se aísla, se mete en su torre de marfil, no atiende más que a mirar por el microscopio o hacer sus pruebas y sus ensayos clínicos. Bueno, esto se empezó a cuestionar ya en los años 60 y 70. Y nosotros, para nuestro trabajo, nos interesó mucho el trabajo de este sociólogo y filósofo francés, Bruno Latour, que en esta obra que publicó en inglés, Ciencia en Acción, puso de manifiesto cómo alcanzar acuerdos, generar lo que se llama técnicamente un hecho científico, es decir, una verdad incontrovertible o pretendidamente incontrovertible, era un asunto que requería una tarea colectiva. Es una producción colectiva en la que no solamente operan como vamos a ver, el diálogo entre los científicos, sino que hay otras influencias que también de alguna manera contribuyen a establecer qué es lo que vamos a conocer. No es, y él ponía varios testimonios y en unos trabajos muy finos acerca de cómo se generaba el conocimiento, cómo se proponía un nuevo saber, un nuevo hecho científico, se sometía a discusión entre los científicos, se sometía a presentarlo en la sociedad y volvía de nuevo al laboratorio para alcanzar un consenso en torno a lo que vamos a conocer sobre, por ejemplo, el cáncer. Esa es una cuestión importante, cómo se produce el conocimiento, y vamos a ver cómo eso operó en el caso del cáncer. Pero también, más recientemente, se empezó a plantear la relevancia de indagar sobre lo que desconocemos. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Bueno, pero también, ¿por qué no conocemos otras cosas? Se empezaron a plantear, en ese sentido, el estudio de la ignorancia, de lo que no sabemos. Eso recibió por primera vez, fue este autor, un norteamericano, Proctor, quien lo introdujo bajo un término un poco, en fin, que nos llamó mucho a todos mucho la atención, agnotología, pero que de alguna forma expresaba muy bien lo que quería decir. Es decir, era
el estudio de la ignorancia o la duda deliberada o inducida culturalmente. Ignoramos algo, a veces porque lo desconocemos sin más, pero en ocasiones también se nos generan dudas acerca de los conocimientos y se establecen ignorancias operando de una manera que tiene varios objetivos. Luego se ha ampliado el campo de la agnotología, pero inicialmente se refería a aquella ignorancia que se genera para vender un producto. Nos ocultan, por ejemplo, que un producto, un fármaco, tiene una serie de efectos secundarios para venderlo. Eso sí genera ignorancia. Y eso es muy peligroso. Se nos oculta también para influir en la opinión. Bueno, está a la orden del día. Digamos que Proctor adelantó las fake news y su papel en la producción y en el cambio de opinión, por ejemplo, de carácter político, pero también en el carácter, desde un punto de vista, en el carácter científico. Se puede influir en la opinión de la gente, por ejemplo, para transformar nuestra percepción sobre las vacunas, lanzando un artículo científico en el que dices que una determinada vacuna se relaciona con la aparición de patología mental, ¿no? Que fue el caso. Eso fue deliberadamente producido y se sospecha que la persona que lo hizo tenía intereses porque iba a proponer una nueva vacuna frente al sarampión. Y por último también para ganar adeptos. Ganar adeptos, por ejemplo, para tu teoría científica, para tu producto o para tu partido político. Esta producción de la ignorancia se planteó en determinadas líneas de investigación. La primera era la de saber cómo creamos ignorancia o generamos dudas acerca de lo que sabemos. Por ejemplo, las que tienen que ver con la ciencia industrial. Proctor lo que hizo fue trabajar sobre todo y fue uno de los mayores protagonistas para denunciar a las compañías antitabaco, ¿no? Decía que las industrias farmacéuticas estaban ocultando información acerca de los efectos carcinogénicos del tabaco, ¿no? Y ahí hubo, como saben ustedes y probablemente recuerden, a lo mejor los más jóvenes no, a lo largo de los 70 y de los 80 fue una fuente de crispación, sobre todo en Estados Unidos, ese enfrentamiento entre las compañías farmacéuticas apoyadas por algunos científicos que luego nos hemos enterado que recibían fondos de estas compañías para apoyar ideas acerca de que fueran en contra de esos otros hallazgos que se estaban haciendo en los laboratorios acerca del papel del tabaco como elemento productor del cáncer, cosa que se sabía desde los años 30, ¿no? La Alemania de Hitler hizo una batalla contra el cáncer, que luego cuando perdieron la guerra pues desapareció, porque las compañías tabaqueras no querían reconocer esa situación. Y otra situación, otra ignorancia, es la que es producida por los gobiernos, ¿no? En ese sentido, pues hay algunas actuaciones que los gobiernos apoyaban de cara a silenciar determinados hallazgos que se estaban haciendo y decir, no, por aquí no vayáis porque esto nos puede perjudicar lo que sea. Esa es una forma de ignorancia. Luego se ha hablado también de ignorancia virtuosa. Virtuosa se cuestiona, porque la ignorancia nunca es buena. Pero la ignorancia a veces se dice, esto es mejor que no se sepa. Vamos a ocultarlo, para no perjudicar a la gente. Vamos a ver en lo que les voy a contar, ignorancia virtuosa, ¿no? Mejor que no se sepa esto para que la población no se preocupe con el cáncer, ¿no? Esa es una forma que nos vamos a encontrar o que nos encontramos en España en ese momento y en este modelo de trabajo que les estoy planteando. Y luego otra línea de investigación que se abrió, quizá la más notable, es la que tiene que ver con la investigación científica. Naturalmente, parecía contradictorio. La meta de la investigación científica es superar la ignorancia. Se decía incluso que cuanto más sabemos, nuestra ignorancia crece porque aparecen nuevos problemas.
El problema de la ignorancia en relación con la investigación científica se planteó en dos términos. En primer lugar, lo que se llamó la ignorancia consciente. Digamos que sería ese ejemplo que les he puesto antes, el de Martínez Nebot diciendo que el cáncer es el gran enigma que tenemos en este momento. Digamos que el científico sabe que desconoce muchas cosas, pero el otro, que yo no me he encontrado en ningún caso, la verdad, en mis trabajos, algunos los han descrito, pero yo no me lo he encontrado en el trabajo de los médicos y de los científicos que yo he analizado, el de la ignorancia opaca o inconsciente, es decir, cuando se dice lo que no sabemos que no sabemos. Esa es una ignorancia en la que, bueno, parecería que no sabemos, como mientras que el primero dice, yo no sé esto y me puedo plantear indagar en torno a ello y romper con mi ignorancia, la otra ignorancia es que nadie se mete en un determinado problema porque no es consciente de ese problema. Yo no lo he visto, ¿de acuerdo? Por lo menos en este momento y en relación con el cáncer. Las preguntas siempre han estado, otra cosa es que hayamos podido dar respuesta a esas cuestiones. Bien, ¿qué factores fueron y se comportaron de manera negativa para que la ignorancia sobre el cáncer o el conocimiento del cáncer no creciera y la ignorancia se mantuviera? Pues en primer lugar un grupo de factores que son obvios. Una situación económica y política muy precaria, los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Buena parte de la investigación en España era subsidiaria de lo que estaban haciendo en los países europeos, que estaban en un conflicto terrible, quizá el más importante de la historia. Y por último, una cuestión que ahora les comentaré, lo que se ha llamado la competencia con otras enfermedades, que es una cuestión muy, muy común en medicina. Estas son, digamos, las cuestiones que son más obvias. A nosotros nos interesaba también indagar en otras cuestiones que tenían que ver más con la propia medicina. ¿Por qué en medicina no se avanzó? ¿Qué pasaba? ¿Qué obstruía a los médicos para plantearse trabajar sobre el cáncer que no fuera las limitaciones económicas? Que ya es importante, pero vamos a ver cómo una serie de cuestiones, como por ejemplo la manera de contemplar lo que era el cáncer, contemplarlo como una enfermedad social que ahora les plantearé, y por tanto que su abordaje tendría que ser a través de una forma especial de medicina, que es la medicina social. Vamos a ver cómo se comportó negativamente, cómo también la organización de la actividad investigadora, tan peculiar como es la investigación en torno al cáncer, por las características biológicas fundamentalmente del cáncer, plantea un problema a los investigadores, y allí en ese momento mucho más, las propias dificultades que tenía esta disciplina para captar aliados, para captar jóvenes científicos interesados en trabajar en torno al cáncer, va a ser una cuestión muy notable. Los problemas derivados de la propia investigación sobre el cáncer es una patología tan compleja como que son muchas patologías. Si ya es difícil trabajar sobre una, cada cáncer es un mundo. Tienen una serie de cuestiones comunes, pero otras son muy peculiares. Y cuando ya parece que te estás acercando, ¡pum!, te encuentras otra forma que te dice, mira, soy más difícil de entender de lo que pensáis a primera vista. Y luego, por último, una cuestión de carácter social, lo que se llamó cancerofobia. Cancerofobia en los años 40 era la manera de referirse al miedo hacia el cáncer, pero no solamente al miedo de que el cáncer me mate y me muero, sino que para llegar a morirme las voy a pasar muy mal, muy mal. Problemas económicos, problemas de desplazamiento y todo lo que conlleva la experiencia del cáncer, tanto para el paciente como para las familias, hacían del cáncer una enfermedad absolutamente pavorosa, la más terrible de todas las enfermedades del momento. Y eso, como vamos a ver, no solamente iba a operar en la mente de los ciudadanos, sino también en la mente de los propios médicos que tenían que combatir contra esta enfermedad con las estrategias que tenían en ese momento. Por tanto, determinadas líneas de entendimiento que hoy son las fundamentales a la hora de abordar la comprensión de lo que es el cáncer, quedaron yuguladas en ese momento precisamente
por las consecuencias que podían tener de cara a estimular esta cancerofobia en el seno de la sociedad española. En primer lugar, la situación económica y política. El director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Ibáñez Martín, lo planteaba en el año 47 de una manera que a mí me parece muy significativo. Había que construir, después de la Guerra Civil, la investigación sobre la ruina de lo propio, pero también de lo extraño. ¿Qué quería decir esto? Pues que España estaba en la ruina, pero también Europa lo estaba. Y eso generaba unas condiciones para el trabajo de los científicos que ellos mismos reconocían como pésimas. Fíjense en esta imagen. Esto era el instituto, es el antes y el después del Instituto Nacional de Oncología, que eran unas instalaciones modestas en cuanto a tamaño, pero magníficas en cuanto a lo que ofrecían para las personas. Unos establecimientos, estas eran las consultas externas, este era el instituto propiamente dicho, donde se ingresaban, había actividad investigadora, interesante actividad investigadora en los años 30, pero tuvimos la mala suerte de que esto fuera la ciudad universitaria, fuera un frente de guerra. Durísimos combates se dirimieron. Detrás de esto está ubicado ahora el Clínico de Madrid. Quedó todo destruido durante bastante tiempo, bueno, relativamente poco, tardaron 5 años en construirlo, pero ya esto no lo pudieron rehacer. Tuvieron que trasladarse y hacer un pabellón nuevo al lado del clínico, aledaño al clínico, para empezar a echar a andar el nuevo Instituto Nacional de Oncología. Era imposible seguir con la investigación por razones obviamente derivadas de la destrucción que provocó la Guerra Civil. Otra cuestión también era la ruina de lo extraño. No voy a entrar más en esto, es de sobra conocido que la Segunda Guerra Mundial lo paralizó todo en Europa, salvo la guerra. Y la investigación en torno a la guerra. Se hacían mejores bombas, se investigó sobre el diseño de la bomba atómica, pero el cáncer no era en ese momento una prioridad. La prioridad era ganar la guerra y que no nos destruyera el enemigo. Y eso, con toda la destrucción que conllevó, costó mucho tiempo remontarlo, como pasaba también en España. Es decir, se llevó por delante más de 1 millón de vidas, fue tremendo. Bueno, las que fallecieron, 1 millón solo se llevó los campos de concentración, pero realmente la destrucción no solamente fue arquitectónica, institucional, fue sobre todo de vidas humanas. Aquí fallecieron muchos jóvenes científicos e investigadores en el campo de batalla que se perdieron para la causa de la investigación científica de una manera, claro, irrecuperable. Lo último es lo que les comentaba, que también es importante, es decir, hay un problema de competencia con otras patologías. Las patologías compiten entre sí, las enfermedades compiten entre sí a la hora de captar recursos. A la hora de captar recursos. Ahora, por ejemplo, hay una cierta competencia. Es decir, el Alzheimer ha captado muchísimos recursos, el cáncer también, pero entran en una competición a la hora de ver dónde se van a parar los fondos. En este momento España tenía serios problemas de enfermedad y, sobre todo, claro, preocupaban las de carácter transmisibles más que una cuestión como el cáncer, ¿no? Preocupaba mucho la tuberculosis. Solo a finales de la década de los 40 tuvimos, naturalmente, la llegada de la penicilina, que hizo prácticamente reducir el problema de la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Pero el paludismo seguía siendo un problema. España era un país con paludismo endémico, que en una situación en la que después del conflicto no se podía controlar, y determinadas zonas de España estaban abatidas por el efecto del paludismo. Y luego, como resultado muy directo de la guerra civil, la aparición del tifus, epidemias de tifus que afectaban, pues, a campos de concentración, a los soldados. El tifus fue un problema muy serio, y había otras, las enfermedades de transmisión sexual, de tal manera que el cáncer tenía que competir con otras enfermedades que la oscurecían.
ante otras prioridades, la atención sobre el cáncer, que había tenido un momento de esplendor en las décadas anteriores, quedó en un segundo plano. Bien, esto es muy obvio y a nosotros, como les digo, nos interesaban más otros aspectos, como por ejemplo aquellos derivados de la propia interpretación de los médicos. La primera cuestión era la consideración del cáncer como una enfermedad social. Derivaba ahora comentaré lo que se entiende por una enfermedad de carácter social. Derivaba esto sobre todo de la forma en que, como veremos, se interpretó el cáncer como un problema social. Va muy ligado. Cuando alguien detecta una patología como un problema social, una enfermedad como un problema social, en ese momento, y en el actual también, pero en ese momento muy específicamente, la estrategia para abordarlo es la de la medicina social. Bueno, una enfermedad social se plantea en un doble sentido, la enfermedad como algo que contribuye a configurar la sociedad, pero la sociedad también condiciona la enfermedad. En ese sentido, la medicina social se planteaba como aquella, la enfermedad social se planteaba desde la medicina social como aquella que tiene su origen en la propia forma en que se organiza un grupo humano. Por ejemplo, la tuberculosis era la gran enfermedad social por excelencia, porque consideraba que era el resultado de las condiciones de vida que se habían generado como consecuencia de la revolución industrial. Los suburbios donde se hacinaba la gente, esas viviendas donde en 40 metros vivían 20 personas, algo que también nos recuerda a una situación como en tantos sitios hay en la actualidad, representaba que la tuberculosis se convirtiera en la enfermedad social por excelencia en el siglo XIX y comienzos del XX. Pero desde la actividad académica, desde las ciencias sociales, donde yo me desenvuelvo, entendemos como una enfermedad social aquella que es importante para una colectividad por producir elevadas tasas de morbi-mortalidad, el cáncer lo era, tenía graves repercusiones demográficas, que ya no solamente que se muera la gente, sino, como veremos, quién se muere. No es lo mismo que una enfermedad mate o incapacite a niños que mate o incapacite a ancianos. Los niños son la esperanza de una sociedad. Los ancianos, pues lo vamos teniendo peor, ¿no? Se nos mira de otra manera, ¿no? Esa es una cuestión importante. Naturalmente, las enfermedades que tienen problemas económicos o que generan problemas sociales. Y a veces basta con que haya una existencia colectiva acerca de su importancia. Por ejemplo, el Alzheimer cuantitativamente no afecta a mucha gente, sobre todo comparado con otras enfermedades, con la gripe, no afecta. Y la gripe se lleva por delante a 14.000 personas al año en España. No mueren 14.000 personas de Alzheimer al año, ni siquiera enferman de Alzheimer 14.000 personas, pero existe una conciencia colectiva acerca de la relevancia que tiene el Alzheimer y por eso para nosotros es una enfermedad social, porque está obligando a activarse a la sociedad, a tomar medidas, a generar instituciones profesionales, actividad en última instancia encaminada, que está retrayendo muchos recursos para abordarlas, porque entendemos que es algo que debe hacerse y hacerse cuanto antes, manejar este problema. Bien, estas son enfermedades sociales. Como les decía, el cáncer fue considerado como un problema social y voy a pasar con esto por un poco rápido, porque aunque Virgilio me ha dicho que dispongo de todo el tiempo que quiera, no me parece oportuno tenerles a ustedes. Ya llevamos un buen rato con la charla y voy a parar, lo van a entender rápidamente, por qué el cáncer es un problema social. Básicamente, las fuerzas en el poder con posterioridad a la guerra civil tenían mucho interés en recuperar la noción de enfermedad social, de ver la enfermedad como un auténtico problema social, no solo un problema entre el médico y el enfermo, sino algo que habría que abordar colectivamente. Bueno,
No me voy a detener en esto, simplemente decirles que cuando termina la Guerra Civil, Falange Española y de las Jons es la organización a la que se le encarga llevar a cabo la reforma sanitaria que tienen en la cabeza. Será Falange la encargada de llevar a cabo todas las actuaciones desde el punto de vista sanitario. Crearán el seguro obligatorio de enfermedad y actuaciones, luego lo comentaremos, como la hora 18 de julio, destinada al manejo de la patología a nivel rural. Bien, el problema social se empieza a plantear dentro de esta organización con varios argumentos. En primer lugar, se plantea que el cáncer está aumentando, que cada vez hay más cáncer y por tanto eso exige una actuación por parte del Estado, y se plantea básicamente como un problema económico. En primer lugar, hay un menor rendimiento económico en un momento en el que el Estado necesita que haya mucha producción porque no hay recursos. Se está impulsando la producción y falta gente. Además, el cáncer trastorna a la familia, que en ese momento la familia constituye el núcleo fundamental sobre el que quieren trabajar para poder hacer remontar a España. El cáncer produce mucho trastorno familiar, de ahí que se le tenga mucho miedo. Los médicos, más concretamente, también empiezan a plantearlo. Esto yo creo que es una muestra bastante concreta, de resumen de por dónde los médicos trabajaban en estas lentas, es decir, la enorme extensión, nuevamente un problema estadístico, la relación con la industrialización. España se quiere industrializar y el cáncer es un problema para ello. Atacar a los individuos en plena actividad intelectual, es decir, son gente joven la que muchas veces sufre esta enfermedad, con plena capacidad productiva. Hay mucha relación con la actividad profesional, hay actividades profesionales que los médicos han identificado como susceptibles de producir cáncer, ¿no? Otra cuestión importante es la necesidad para el control de una organización dirigida por organismos sanitarios. Lo que se está abogando es que esto tiene que ser abordado desde la perspectiva de la medicina social y nuevamente se está planteando también desde esta perspectiva la estrategia terapéutica que hay que seguir. El cáncer, hay que decirle a la sociedad que es curable si se diagnostica a tiempo. Se insiste, por tanto, como gran estrategia terapéutica en el diagnóstico precoz. Esto va a generar una serie de esquemas de trabajo donde naturalmente el partido va a ser el que tenga las manos. Les digo que es Falange la encargada de organizar esto, y que esto sí se lo quiero poner de manifiesto, empieza a plantear una distinción de la que son plenamente conscientes. Es decir, por un lado está la investigación básica y por otra parte está la labor clínica. El cáncer hay que investigarlo en los laboratorios, pero sobre todo van a plantear que hay que invertir y que hay que actuar a nivel asistencial, ¿no? Es lo que en ese momento se considera que hay que hacer, porque realmente la estrategia que están eligiendo para tratar el cáncer es una estrategia de la medicina social, de considerar al cáncer como una enfermedad social, y eso deja fuera la actividad en los laboratorios. Hay que focalizarse en dos tipos de actuaciones que son básicamente, voy a pasar un poco más rápido, la asistencia sanitaria y el diagnóstico precoz. Eso deja fuera a los científicos. Me he saltado una donde un médico lo decía muy claramente, es decir, el científico puro, el que está en el laboratorio, pues lo admiramos mucho, pero no nos aporta. Y tampoco nos aporta ese clínico que está en su clínica trabajando. No, lo que tiene que hacer es ganando mucho dinero. Lo que tiene que hacer el médico es incorporarse a esta tarea colectiva, que es la de diseñar estrategias de lucha, incluida la del cáncer, de carácter colectivo.
Esto va a motivar la aparición de determinadas instituciones. No quiero decir que no se hiciera nada por la investigación, pero están sobre el papel. Realmente no va a haber actividad en ella. Las dos más importantes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya veremos ahora por dónde va a tirar, y el Instituto Nacional del Cáncer realmente pues empieza a trabajar en el año 45 y en el año 50 todavía está iniciando sus tareas. Es a partir de los años 50, con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, que consigue recaudar mucho dinero a través de la propaganda de los españoles, quien empieza a enchufar, a inyectar dinero para que se pueda llevar a cabo una tarea asistencial e investigadora. El resto de la actividad es muy precaria, en las universidades no hay nada, y en los centros asistenciales públicos o privados la investigación básica no existe. En todo caso es la investigación clínica y trabajos muy destacados, por ejemplo los que se hacen en la clínica del doctor Jiménez Díaz, lo que ahora llamamos la Clínica de la Concepción en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, que en ese momento era un centro médico de referencia a nivel internacional. Pero en torno al cáncer la actividad es escasa, porque por unas razones que ahora comentaremos, que hay un cierto rechazo por parte de los médicos a ocuparse del cáncer. En el CSIC, por ejemplo, esta es la manera en que Franco presenta lo que es el CSIC y por dónde tenía que tirar la investigación. Él decía que la ciencia tenía que servir a los intereses supremos del Estado. Y eso, en ese momento los intereses supremos del Estado eran actividades relacionadas con las mejoras en los cultivos, con hacer más rentables el suelo, con mejorar la tecnología destinada a esto, pero el cáncer no entraba en esas estrategias. Lo único que aparecía en torno al cáncer era, por tanto, una tarea asistencial. Fíjense que solamente hay 14 trabajos publicados en todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en este periodo. Nada más. Es verdad que empiezan a surgir algunos centros, algunos núcleos de trabajo interesante, como por ejemplo en Valladolid, donde luego el médico que estaba al frente de ese centro se va a emigrar a Valencia y se convertirá en un referente importante, pero la actividad investigadora en torno al cáncer es muy minoritaria. Estos serían los campos de investigación investigadora en el ámbito básico: los cancerígenos, anatomía patológica, la patogenia, la herencia sobre todo, y la virología, que estaba de moda. Es decir, se planteaban la hipótesis sobre el hecho. De hecho, este autor que hemos visto, el director de Sanz Ibáñez, trabajaba con virus para ver el papel que podían desempeñar en la actividad contra el cáncer. Pero la actividad es muy precaria, muy escasa, algo más, como les digo, en torno a la clínica. Uno de los problemas que tiene que enfrentar el cáncer para salir de la ignorancia tiene que ver también con la propia actitud de los médicos frente a esta actividad, frente a la investigación en torno al cáncer. Hay una enorme desafección por el tema en lo que nosotros detectamos por parte de los médicos. No están contentos con el tema en la investigación básica en torno al cáncer. Esto, por ejemplo, hay una frase muy célebre que se atribuye a Ehrlich, que les he mencionado antes, que era el creador de la quimioterapia, fue el descubridor del Salvarsan, el primer fármaco para poder tratar la sífilis con eficacia que se produjo. Él planteaba que muchos hombres se habían distinguido en la ciencia, luego hicieron el ridículo al entrar en la investigación sobre el cáncer. La investigación sobre el cáncer era poco atractiva porque era muy complicada. No ofrecía resultados, los resultados, cuando se ofrecían a la comunidad científica, sufrían un proceso de revisión exhaustivo que llevaba al abandono, no se avanzaba y el cáncer no resultaba atractivo. En España, Marañón, que era uno de los grandes médicos, junto con Jiménez Díaz, el más relevante de la época, planteaba lo mismo, la gran pregunta: ¿han sido los propios cancerólogos, es decir, los investigadores en torno al cáncer, quienes han tenido la culpa de la
del desdén con el que los médicos contemplamos a la investigación sobre el cáncer, y él contestaba afirmativamente que sí, ¿no? Decía, las investigaciones eran arduas y pobres en conclusiones estimables, es la impresión de un juego de la gallina ciega, no resultaba atractivo ni el estudiar sobre el cáncer ni los resultados que los cancerólogos estaban ofreciendo a la sociedad de su tiempo. Por tanto, no podían sumar aliados, no podían contar con jóvenes que se sumaban a una causa que contemplaban como poco exitosa y poco atractiva para su futuro profesional. Otro problema también, estoy yendo ya más deprisa, son las propias controversias de los científicos en torno al cáncer. La cancerología tenía un problema, y es que era una disciplina híbrida. El cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, y las perspectivas de abordaje eran variadas. Se podían hacer desde la anatomía patológica, desde la bioquímica, desde la anatomía propiamente dicha, desde la virología, la microbiología. Cada uno estaban ofreciendo sus propias alternativas que confrontaban con científicos cuyas tecnologías, cuya forma de actuar era completamente distinta, y las posibilidades de llegar a acuerdos eran mucho más difíciles que en otras disciplinas, como por ejemplo la infectología o la microbiología. Los microbiólogos se entienden muy bien entre sí, hablan todos el mismo lenguaje. En una disciplina en la que tienen que intervenir bioquímicos, microbiólogos, virólogos, genetistas, la cosa cambiaba y las confrontaciones eran muy poderosas. Eso perjudicaba la aparición, como era, por ejemplo, muy característico en el terreno de los cancerígenos. Se proponían muchos cancerígenos y los médicos ya no sabían qué hacer con esa información, lo hemos comentado antes. Se está a punto de no saber qué hacer con tanto cancerígeno. La información estaba llegando en tal grado de abundancia que los médicos exigían que se les dieran pistas claras sobre qué hacer cuando tenían que vérselas con un paciente. Y eso los científicos básicos no eran capaces de ofrecerlo en ese momento. Otra cuestión importante que surge es el debate en torno a la herencia, que no es una cuestión baladí, porque, claro, cuando hablamos de cancerígenos estamos hablando de un factor de carácter externo. Cuando se planteó el debate en torno a la herencia, lo que se planteaba es que podíamos llevar el cáncer dentro de nosotros. El cáncer se podía heredar, lo cual, claro, si tú difundes esta noticia entre la población, puedes meter mucho miedo. Si en mi familia tengo antecedentes de cáncer y los médicos científicos me están diciendo que el cáncer se hereda, me puedo poner muy inquieto. Esto fue lo que empezó a pasar cuando la información en torno a la herencia empezó a ofrecer datos cada vez más concluyentes. La respuesta de los científicos, claro, fue relacionarlo con la cancerofobia. Decían, aceptar totalmente el carácter hereditario del cáncer sería torpedear la base de toda la lucha anticancerosa, doblarnos ante una ley fatal. ¿Por qué decían esto? Porque la lucha anticancerosa planteada como se estaba planteando en España lo apostaba todo en el diagnóstico precoz. Si la gente ante una situación de cáncer pensaba que, bueno, a mí me va a pasar el cáncer, desprezaría el papel del diagnóstico precoz como estrategia para poder, al final el cáncer me va a aparecer y me olvido de él. ¿Qué van a hacer los científicos? Pues maniobras de ajuste, como se hace habitualmente. Esta era una cuestión bastante notable en el sentido de plantear estrategias que pudieran salvar lo que estaban ofreciendo los científicos desde el punto de vista de su producción en los laboratorios como hechos científicos, a la hora de llevar a cabo una interpretación que les permitiera salvar la cara y seguir estimulando a la gente
a aceptar la posibilidad del diagnóstico precoz como una estrategia de lucha contra la enfermedad. Es decir, la solución ya la empezaron a aportar tal y como lo hacemos ahora. Es decir, aceptemos, si aceptáramos, como parecía ya que estaba empujando la investigación básica hacia la idea de que el cáncer tiene un componente genético, eso nos puede llevar a decir, nos puede llevar a plantear, a mejorar nuestras capacidades de vigilancia y de profilaxis, a hacer estrategias, por ejemplo, campañas de aquellas personas que han tenido antecedentes familiares de cáncer para que sean los primeros en acudir a los centros de control que se estaban poniendo en marcha en España de una manera más decidida a partir de los años 60. Bien, este problema, y ya con esto voy a acabar, ¿qué efecto tuvo sobre el cáncer? Bueno, pues en primer lugar, que el cáncer fuera contemplado como algo que tenía, sobre todo en ese momento, durante esos años, un plan de lucha, un plan de control basado en el diagnóstico precoz y la asistencia sanitaria. La siguiente fue ahondar, si cabe, en un cierto desconocimiento en torno a la enfermedad. Una serie de debates impedían aclararnos pedían a que se aclararan en torno a cuál era la naturaleza del cáncer, qué es lo que lo producía, cómo se producía, qué mecanismos intrínsecos hay en la aparición de esa enfermedad y en su desarrollo dentro del cuerpo humano y, por tanto, disminuir las posibilidades de establecer medidas de lucha contra ello. Digamos que se paralizó durante un tiempo la investigación en torno al cáncer, que el cáncer se iba moldeando de una determinada manera, dirigiéndolo hacia estrategias de tratamiento en las que la investigación básica, por las razones que les he tratado de poner de manifiesto, estaba siendo abandonada por mor de mejorar las posibilidades y la capacidad de asistencia sanitaria, pues, básicamente, y de esa estrategia de control muy especial y de profilaxis que se dice que es el diagnóstico precoz. Afortunadamente, a partir de los años 50 las cosas empezaron a cambiar. A nivel internacional las cosas cambiron, también a nivel interno, digamos que la feroz. Realmente Falange se mostró muy reacia a apoyar la investigación, veía con muy malos ojos a los investigadores de laboratorio. Falange pierde fuerza y en ese sentido la recuperan otras familias del régimen que contemplan de una manera más favorable la actuación en torno a la investigación. Además, a partir de los años 50 se empieza a inyectar mucho más recursos económicos procedentes muy especialmente, como les he dicho, de la Asociación Española contra el Cáncer, pero también de otras fundaciones, como por ejemplo la Fundación Juan March, que empieza también a reforzar la vía de la investigación, y hay un acontecimiento a nivel internacional que va a representar un aldabonazo para que la gente empiece de nuevo a plantear esperanza en torno a una estrategia que ya se había planteado pero que no se había podido desarrollar. Me refiero al papel de la quimioterapia. Desde Estados Unidos empiezan a llegar fármacos que parecen mostrarse eficaces en la curación del cáncer. Y en ese sentido, en la irrupción del metotrexato y otros fármacos empezaron a generar la aparición de un grupo de profesionales dedicados al manejo farmacológico de los pacientes con cáncer, que de alguna manera recibió también el apoyo, sobre todo de la industria farmacéutica. Y en ese sentido las cosas empezaron a cambiar y a poder superar una situación de estancamiento en la que se había generado una suerte de ignorancia, a veces deliberada, para evitar los problemas que podían derivarse de determinadas ideas que circulaban sobre la forma en que la naturaleza del cáncer se comporta de cara a la posibilidad de establecer medidas para su control. Muy bien, pues esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Lamento haberme retrasado, extendido un poco más de lo que tenía previsto.
Pero bueno, en fin, era lo que les quería contar. Muchas gracias.